El océano nos da más de la mitad del oxígeno. ¿Y qué contienen esas arenas del Sahara? Contienen espinas de pescado, los restos de espinas de pescado, de la época en que el Sahara no era un desierto, sino un pantano. Incluso las anguilas al borde de la extinción sufren una pesca que no beneficia a nadie. No cerramos esa pesca, muchos peces hacen ruido, hablamos del mundo y el silencio, pero en realidad no pasó nada. Hoy existen tiburones que comen animales muertos. Si un vikingo cae al agua, probablemente para ellos sabe igual que una foca, su alimento común. Hola a todos, hoy exploramos los misterios de océanos y ríos con Bill François. Bienvenido al programa Bill François. Es la primera vez que me cuesta presentar a alguien. Hemos recibido físicos y biólogos, pero tú estás entre ambos. ¿Cómo podríamos definirte? Sí, me interesa la biofísica, la física aplicada al mundo vivo, especialmente a grandes escalas, porque cuando hablamos de biofísica pensamos sobre todo en los pequeños mecanismos que hay dentro de las células. Generalmente usamos este término para el estudio de cosas biológicas pequeñas, pero yo me enfoco en objetos grandes. Entonces, animales, plantas, cómo funcionan y obedecen leyes físicas, porque en realidad la física está en todas partes, pero también en los seres vivos. De acuerdo, entonces, por ejemplo, eso significa estudiar que la manera en que se mueven los peces. Por ejemplo, hice mi tesis sobre el desplazamiento de los peces y los bancos de peces. Eso responde a leyes físicas. Desde la perspectiva de un biólogo, se observa cómo distintas especies de peces se desplazan para reproducirse, huir de depredadores y vivir. Intentar entender también eventualmente dentro de cada pez cuáles son los mecanismos anatómicos que los hacen moverse. Desde el punto de vista biológico, solemos enfocarnos en el interior y analizar las pequeñas diferencias entre especies, etc. Luego está la perspectiva del físico. Eso será alejarse para reír. Frecuentemente los físicos dicen que una vaca es esférica, ya que para modelarla primero la consideran como una esfera. Y en principio ya vamos a poder calcular un montón de cosas con bastante precisión sin necesidad de ir a un nivel de precisión superior y considerar las patas, la forma, etc. El físico ve el desplazamiento de los peces de forma similar, busca simplificar y modelar el problema fácilmente. Fuerzas, energías, etc. Así se comprenden grandes leyes unificadoras. De acuerdo, dijo que estudió el desplazamiento de peces. ¿Fue una especie en particular? Justamente ese es el punto. El punto de vista biológico sería decir que realmente se observa una especie en particular. El punto de vista del físico era más bien tratar de encontrar leyes generales. No se puede escapar de la diversidad natural, así que al ser experimental estudiamos especies específicas. Trabajamos con varias especies, pequeños peces de acuario como el pez cebra, que son pequeños peces de agua dulce tropical. El pez cebra es un poco como el ratón de laboratorio, pero en versión pez. Es un pez con el genoma secuenciado y muchas formas transgénicas usadas en experimentos de laboratorio. Sabemos criarlo muy bien, de manera muy controlada y muy estándar, así que es lo que los biólogos llaman modelos animales. Eso permite modelar cosas de esa manera. Trabajábamos con los peces cebra porque eran fáciles de conseguir en acuarios, pero también trabajamos con peces marinos de América del Norte. En la costa oeste de América del Norte vive Cimatogaster agregata, una especie de perca marina similar a la dorada gris que es vivípara, pues da a luz crías ya formadas como nosotros. No pasaban por huevos, larvas ni embriones, ya que la mayoría de los peces nacen de huevos pequeños y atraviesan una metamorfosis. Aquí la cría nacía con casi la mitad del tamaño adulto, y de hecho eso hacía que en 2 generaciones tuviéramos tamaños muy estándar de individuos, y eso nos permitía estudiar cómo nadan juntos, si el tamaño juega un papel, si los pequeños siguen a los grandes siguen a los pequeños, etc. Será muy interesante. Es verdad que no se habla mucho de este tema. Tanto así, voy a ver un estudio que hacía preguntas a niños y algunos tendían, cuando se les pedía que dibujaran peces, a dibujar pequeños cuadritos de pescado empanizado. Y es cierto que tal vez estamos un poco menos cerca del mundo marino, quizá porque lo vemos menos. Podemos pasear por un bosque, podemos ver animales, quizás sean animales a los que estamos menos expuestos. ¿Realmente hay toda una vida dentro de los bosques, de los arroyos?
Vida, absolutamente. Y es cierto que es un mundo que no vemos mucho. Creo que para este estudio sobre los niños de primaria más o menos, es más del 20% que no hacían la diferencia entre, bueno, que no lo hacían. El vínculo en realidad entre el pescado que comemos, o sea, ese alimento en cuadritos, y el animal pez. Generalmente conocen ambos, pero no hacen la diferencia. Si pedimos que dibujen un pez sin especificar cuál, pueden dibujar el cuadrito igual que el otro. Así es, eso demuestra cuán desconectados estamos de ese universo. Y no es que sea un universo que no nos afecte, es que es un universo del que estamos desconectados. Es decir, el océano, más de una de cada dos respiraciones, se la debemos al océano. Se habla mucho del bosque y es muy importante, pero no lo digo para quitarle mérito al bosque. Pero el fitoplancton son esas plantas microscópicas que viven en el mar. Es nuestro mayor aliado contra el calentamiento global y esencial para el planeta. El 75% del globo es mar, por eso antes que planeta Tierra somos planeta mar. En realidad solo somos isleños en nuestros continentes, pero la Tierra es el océano que nos influye en muchas cosas. Un ejemplo muy concreto es el pescado que comemos y hemos cortado un poco ese vínculo. Es uno de los últimos. Al comer animales o pescado, aún imaginamos su forma, pero ya pocos compran el pescado entero en la pescadería. Y de hecho, así olvidamos toda la importancia de ese universo y toda la riqueza que puede tener. Peor aún para los ríos bajo nuestras casas, a los que ni volteamos a ver. Son universos con mucha vida y riqueza, grandes focos de biodiversidad, tanto en océanos como ríos. De acuerdo. Creo haber visto una cifra que dice que hay la mayor diversidad de peces en los ríos. En realidad representa solo una pequeña parte del agua terrestre. Sí, es menos de una milésima, creo que es una 20 milésima del agua en la Tierra. El agua que fluye en nuestras aguas dulces, ya sean lagos, ríos, estanques, charcas, etc. En resumen, el agua dulce está en todo el paisaje. No imaginamos un entorno sin charcas, cunetas, estanques o ríos. Muchos vivimos cerca de ríos. La mayoría de los departamentos franceses llevan nombres de ríos o cursos de agua. Eso representa menos de una 20 milésima del agua en la Tierra y casi toda está en los grandes lagos americanos, el lago Baikal y el Amazonas. Además, nuestros ríos son incluso menos que eso. Así que realmente es muy poco en cuanto al volumen que ocupa en la superficie del planeta. El agua dulce y al mismo tiempo es muy poca. No conocemos todas las especies de peces, pero descubrimos nuevas cada día y sabemos cuántas hay, tanto en mar como en agua dulce. Pero si contamos, hay más de 30.000 especies de peces, hay más o menos la mitad en el mar y la mitad en agua dulce, un poquito más en el mar. Eso significa que en un volumen 20.000 veces menor hay igual cantidad de especies de peces en agua dulce. Así que la biodiversidad está 20.000 veces más concentrada en agua dulce que en agua de mar. Y ahí los peces son un ejemplo, pero podríamos ver otras categorías de animales y sería similar. El pez es lo más visible. Los peces son de los animales acuáticos más grandes, lo que facilita su estudio. Esto también aplica para la vida en general. ¿Cómo es posible? Es un misterio aún sin resolver, probablemente por varios factores. Uno de los factores más evidentes es que el agua dulce está mucho más fragmentada que el mar. Si eres un pez, miras un globo terráqueo desde el punto de vista de un pez. Bueno, aquí no se ve muy bien. Solo hay un océano, aunque decimos mares y océanos. Puedes nadar de un lugar a otro, cruzando estrechos, pero siempre puedes desplazarte así. Entonces, en realidad, un pez no necesariamente lo va a hacer porque está acostumbrado a cierto rango de temperaturas. Entonces, por ejemplo, un pez tropical del Caribe no va a poder ir a aguas tropicales en la Polinesia porque para eso tendría que pasar por el Polo Norte. Y eso es demasiado frío, o la Tierra del Fuego también es demasiado frío, o el Cabo de Buena Esperanza, pero es lo mismo. Ahora hay canales en Suez y Panamá que mezclan los océanos y causan problemas, especialmente para los peces. Hay dos océanos, el Indo-Pacífico y el Atlántico, que incluye el Mediterráneo, el Mar Negro, el Báltico, todo eso está conectado. Y entonces dos océanos hacen que dentro de un mismo océano la población sea bastante homogénea. En general se encuentran las mismas especies.
Mientras que en los ríos, si tomas un río como el Ródano, un río, otro río como el Loira, que sin embargo no están muy lejos en cuanto a la fuente del Loira, los cursos de agua que desembocan en el Ródano y en el Loira están separados por unos cientos de metros. Después se alejan, pero bueno, entonces tomas dos cursos de agua así, que geográficamente están cerca. Dentro, un pez no puede ir al otro sin pasar por el mar o tierra. Algunas especies lo hacen, pero es muy raro y difícil. O por el aire, pero sigue siendo muy complicado. Entonces eso crea zonas que están aisladas, lo que llamamos cuencas hidrográficas, y que están aisladas unas de otras durante milenios. En Francia, esas zonas han estado aisladas desde la era glacial, hace más de 10.000 años, y entonces en 10.000 años tenemos especies así que aparecen porque están aisladas, y eso crea una gran diversidad. Los ríos son como un archipiélago de islas separadas donde se observan especies endémicas, es la misma historia. Y entonces también había visto que los ríos y el ecosistema submarino tenían un papel extremadamente importante en relación con la fauna, en relación con los bosques. Eso es cierto. Todo está conectado, el mar, los ríos, los bosques y la tierra. Hay muchísimos intercambios de hecho de nutrientes y de moléculas químicas, de materiales entre estas diferentes entidades, y a menudo lo que vemos es que la tierra necesita lo que el mar tiene en gran cantidad y el mar necesita lo que la tierra tiene en gran cantidad. Cada una carece de lo que la otra tiene. Típicamente la vida marina necesita sílice. La sílice no es fácil encontrarla en el mar. Esa es la base de las conchas de muchas plantas y animales marinos. Las diatomeas, algas microscópicas que alimentan la cadena alimenticia, requieren una frústula de sílice, pero no siempre la encuentran fácilmente. No es un material común ni un elemento químico típico en el agua. Por eso los ríos que lo llevan al mar por erosión nutren mucho al océano. Se estima que más de la mitad de las especies comerciales que pescamos, por ejemplo, necesitan de un río en algún momento. Un tercio de los peces requiere aportes de los ríos si crece cerca de las desembocaduras. La productividad que genera es enorme por el intercambio de la tierra al mar, pero el inverso también ocurre y es aún más claro. Es decir, el mar también aporta nutrientes a la tierra que la tierra necesita, en particular las plantas. Las plantas necesitan principalmente nitrógeno y fósforo para vivir, lo que inicia la cadena alimenticia que nos alimenta. Y al principio, así se fertilizaban los suelos con nitrógeno y fósforo. Esto ocurrió en Europa al final de la era glacial, cuando los hielos se retiraron y la roca quedó expuesta. Los suelos se fertilizaban gracias a animales marinos, sobre todo peces migratorios como los salmones que regresaban por los ríos. ¿Sabes la historia del salmón? Nacen en el río, crecen en el mar y regresan al río para reproducirse. Ese largo viaje los agota. Muchos mueren. En algunas especies todos mueren, como el salmón atlántico. Hay algunos que logran sobrevivir y regresar al mar, pero muchos mueren. Depredadores como osos, garzas y zorros los transportan y sus cadáveres se descomponen en el suelo. Esto hace que los salmones, al absorber nitrógeno y fósforo en el mar, crezcan y suban por los ríos, donde algunos mueren. Sus cuerpos se descomponen y liberan nitrógeno y fósforo al suelo. Esto sucede con salmones, alosas, truchas marinas y otros peces migratorios. Eso fue lo que realmente impulsó nuestros ecosistemas terrestres en Europa, América del Norte y el norte de Asia. Igualmente, entonces, en las regiones templadas que antes estaban cubiertas por los glaciares, y todavía hoy, en los lugares donde todavía hay muchos salmones y donde la tierra emergió de los glaciares hace poco. En Canadá, por ejemplo, hay estudios que muestran que la diversidad de árboles, la diversidad de campos, de aves en los bosques, la salud de los bosques y ecosistemas terrestres se relaciona con la cantidad de salmones que suben los ríos. Incluso hasta tal punto que los anillos de los árboles que muestran cómo y a qué velocidad creció el árbol son 1,5 milímetros más gruesos. Los años en que suben muchos salmones, entonces en un corte de árbol puedes ver no solo los inviernos más o menos duros, etcétera, como de costumbre, pero además si hubo o no salmones, porque el árbol, el papel, básicamente es salmón. Entonces en Europa lamentablemente el salmón casi ha desaparecido.
Ya no queda ni una mínima parte de las poblaciones que existían antes de las primeras represas. Otros procesos reemplazaron a las plantas que fijan nitrógeno. Pero ¿qué pasa con la desaparición del salmón? El nitrógeno y el fósforo fueron escasos y clave para la agricultura. Y en la Edad Media realmente no teníamos formas de enriquecer los suelos con eso, excepto dejando barbechos durante mucho tiempo para que las plantas fijaran nitrógeno con sus raíces. O plantas como las leguminosas hacen eso bastante bien, los frijoles, cosas así. No teníamos solución, así que en el siglo XIX importamos guano, en realidad excrementos y heces de aves marinas de todas las regiones donde había, principalmente las zonas de afloramiento donde corrientes marinas suben nutrientes como sílice, alimentan el ecosistema marino. Muchas aves se agrupan en colonias, comen y generan toneladas de excremento. Y entonces Chile, Perú siempre están al este de los continentes por los vientos dominantes. Las zonas de afloramiento como esas están al este de los continentes, así que el este de África, el este de Sudamérica, el este de muchas islas de Oceanía. El guano de esas zonas se exportaba a Europa y América del Norte para fertilizar campos. Y durante casi un siglo más incluso hubo guerras por eso. De hecho, era el mar el que también alimentaba la tierra, pero indirectamente de esa manera. Y luego después tuvimos esas colonias de aves. De hecho, las destruimos al saquear el guano porque anidaban en el guano, era su propio sustrato de anidación. Mata bacterias y parásitos, contiene amoníaco. Esas aves anidaban ahí y tras retirar el guano, que llevó milenios en formarse, las aves colapsaron y fue ahí donde los alemanes desarrollaron procesos para hacer fertilizante nitrogenado a partir de gas natural y aire. Hay nitrógeno en el aire, dinitrógeno, pero es estable, así que se necesitaba todo un proceso químico para romperlo y convertirlo en compuestos que las plantas pudieran usar y que nosotros pudiéramos comer. A inicios del siglo XX, los alemanes desarrollan el proceso Haber-Bosch, marcando el inicio de la agricultura industrial. Entonces, hoy en día ya no existe esa idea de que la tierra, al menos nuestras tierras cultivadas, tienen hambre de lo que aporta el mar, sobrecargadas al contrario de nitrógeno, porque producimos muchísimo, ponemos demasiado fertilizante con este fertilizante, hacemos demasiadas plantas con las que alimentamos toneladas de animales y estos animales ellos digieren. Eso genera estiércol líquido que usamos en los campos y ahora los suelos están saturados de nitrógeno. Pero durante milenios eso solo ha pasado desde después de la guerra, pero antes de eso realmente era todo. Ese equilibrio entre océano y tierra, ambos necesitan lo que el otro aporta, aún se observa en algunas regiones, es curioso. Por ejemplo, ¿por qué la Amazonia es tan verde y rica si está en zonas donde suele haber desiertos? Aún así, si lo vemos, ya están los Andes para el agua, son los Andes los que bloquean las nubes y hacen que se condensen ahí. Pero el agua no es suficiente para ser rico, al contrario, el agua va a lavar los nutrientes. Entonces, en principio, para que sea tan rica, tiene que haber un aporte de nutrientes. ¿Y cuál es uno de los principales aportes de nutrientes en ese nivel, especialmente de fósforo? De hecho, son vientos que vienen del Sahara y que traen arenas del Sahara hacia el Amazonas en grandes cantidades. ¿Qué contienen las arenas del Sahara? Contienen espinas de pescado, restos de espinas de pescado, de la época en que el Sahara no era un desierto, sino un pantano. No fue hace tanto tiempo, hace unos 8.000 años más o menos. Hace 8.000 años el Sahara era un gran pantano con muchos peces, aunque ya existían humanos y civilizaciones. Estos peces, bueno, ahora está seco, pero quedan toneladas de sedimentos, principalmente los restos de las espinas y la hidroxiapatita. Los precipitados de fósforo de esas espinas terminan esparciéndose así y eso alimenta el Amazonas, así que hay muchos intercambios, todo está conectado. Es interesante pensar que en general desde un punto de vista químico y físico-químico en el planeta todo está conectado. Un pez milenario alimenta el Amazonas que indirectamente nos alimenta mediante la soya u otros alimentos, todo está conectado. Entonces estoy extrapolando un poco, pero eso también significa que mientras más reducimos la biodiversidad en los ambientes acuáticos, más dependemos de los fertilizantes que agregamos a los campos. Sí, no es para nada una extrapolación, es exactamente eso, es directo, efectivamente, toda esa biodiversidad acuática permite tener ambientes muy ricos y permitía típicamente
Si aún existieran grandes migraciones de salmón, probablemente tendríamos una agricultura muy virtuosa en las llanuras aluviales, bosques y ríos. Actualmente usamos procesos químicos contaminantes para alimentarnos, lo que nos vuelve dependientes del gas y de países no siempre democráticos. Está claro que elegimos este proceso químico para hacer fertilizantes. En vez de buscar sobriedad y aprovechar el guano inteligentemente como los incas por milenios, porque el guano fue redescubierto por Humboldt, un navegante alemán, un naturalista en los años 1800, viajaba a lo largo de la costa de Perú. Él redescubrió cómo los incas fueron tan prósperos en un desierto árido e inhóspito, algo que antes nadie sabía, ahora también lo redescubrimos. Sabemos que tenían islas de aves de donde extraían guano para usarlo. Esa era la base de su agricultura y por tanto de su energía y población. Aunque ni siquiera dominaban la rueda, los incas nunca dominaron la rueda y aún así lograron crear una civilización próspera en pleno desierto. Sin embargo, ellos tenían reglas muy estrictas. Si mataban a esas aves marinas, las penas llegaban hasta la pena capital si no se protegía o no se respetaba la temporada de anidación, por ejemplo. Y entonces este guano entendieron que era un recurso que se renovaba muy lentamente y debía cuidarse. De acuerdo. Respecto a los salmones, ¿se sabe qué provocó no su desaparición, pero sí su disminución en comparación con aquella época? Sí, lo sabemos. La disminución del salmón empezó en los años 1400, 1500, así que es realmente muy antiguo, con los primeros molinos de agua que permitían bloquear pequeños arroyos. Al principio era para moler o hacer harina, obteniendo energía del agua. Al empezar lo sabemos. Lo vemos en archivos, en la alimentación humana y en excavaciones arqueológicas cerca de ríos y bordes, etc. Sabemos que la población de salmones empezó a disminuir a partir de ese momento. Después principalmente fueron las represas. Esto se aceleró con la era industrial, cuando empezamos a construir verdaderamente represas hidroeléctricas. Ahí es donde bloqueábamos ríos enteros. Antes, al bloquear solo afluentes, los salmones aún podían pasar por algunos sitios. Al bloquear todo el río, ya no pueden pasar. Y además de eso, hay sobrepesca, hay contaminación, obviamente, que siempre está presente. Y hoy en día se piensa que los principales factores que lo causan, porque este declive no solo no se ha detenido, sino que continúa, incluso se está acelerando. Hoy en día entonces está cada vez peor, ya que suben muy pocos salmones. Hace algunos años, como broma, a menudo mencionaba el salmón del Adur, que entonces se podía pescar y servía en restaurantes y banquetes. Yo decía, eso no se debe comer. Es como comer panda y nadie lo haría porque es un animal en peligro. Aunque debe ser sabroso, seguro sabe a bambú. No comeríamos panda, así que les decía que es como si comieran panda. Hoy en día está igual de amenazado. Desde este año ya no es broma ni metáfora. Hay menos salmones del Adur que pandas que suben cada año. La pesca está cerrada, pero eso no basta, ya que siempre hay problemas con la pesca. El salmón pasa la mayor parte de su vida en el mar, aunque ya no lo pesquemos en el río. Lo atrapan redes costeras no destinadas a él, que matan muchos peces. Ese es uno de los principales problemas. Y entonces todos estos factores acumulados hacen que hoy haya 10.000 veces menos salmones que antes del declive. Entonces hay que imaginar que si hoy en día alguien pesca un salmón, y eso sucede, la gente que pesca en la Dur, por ejemplo, incluso pescando truchas, de vez en cuando atrapan un salmón. Antes, pescar un salmón requería el mismo esfuerzo que atrapar 10.000 en 1500. Quizá en unos días podrían atrapar 10.000 salmones, no podemos imaginar lo que significa eso. Llenaría varias habitaciones, es inimaginable. Eran mucho más grandes, así que el volumen era mayor, algo inimaginable. Un pescador atrapaba 10.000. Imagina el impacto en los ríos, lo que alimentaban y el hedor al descomponerse los cadáveres. La riqueza de vida que alimentaba el ecosistema era increíble, pero lamentablemente la hicimos desaparecer. ¿Y existen soluciones o el camino que tomamos es un poco inevitable? Para este punto, las soluciones son simples, hay problemas más complejos.
El salmón sufre por el calentamiento global, aunque no demasiado, ya que la solución sería complicada, o más bien es difícil de implementar, pero para el salmón no, hay que detener las pescas que puedan atrapar salmón. Ninguno de nosotros necesita comer esos peces, hay muchas alternativas para pescadores y consumidores. No es complicado de implementar, solo hay que quitar las redes de la franja costera, como ya hicieron otros países hace tiempo, incluso en Estados Unidos ya lo aplicaron. La milla dorada existe desde los años 80, entonces 1 milla o 2 kilómetros a lo largo de la costa, aproximadamente 1,8 kilómetros en 1 milla, no hay redes. Así, peces como los salmones usan corredores de migración y mantienen poblaciones viables y saludables. En Alaska, el salmón se pesca en grandes cantidades de forma sostenible. Ese es el tipo de regulación, no es complicado. Es raro que tengamos temas ecológicos donde no se necesite un gran cambio, pero desafortunadamente incluso cosas así tan pequeñas no logramos implementarlas. Existen tantos grupos de presión, intereses y costumbres que hoy es difícil lograrlo políticamente. Incluso las anguilas casi extintas que son pescadas sin dejar ganancias. Pues bien, no logramos hacer que se cierre esa pesca. ¿Y a qué se debe eso? Son resistencias de los grupos de presión, de la gente local, también un desconocimiento de los políticos sobre los verdaderos problemas. Cuando vemos en comparación con otros países como Estados Unidos, pero incluso más cerca de nosotros, Inglaterra o más lejos, Australia, Nueva Zelanda, culturalmente tenemos otros grupos de presión de conservación, de buzos, de pescadores con caña, pescadores artesanales que han logrado captar la atención de los políticos. Conseguir la atención de los políticos no es complicado. La palabra lana les apaga el audífono. Si hablamos de otra cosa no les importa. Y entonces allá lo que lograron demostrarles y que la economía lo prueba totalmente es que un pez capturado por un industrial genera de 100 a 1000 veces menos que un pez muerto, que un pez vivo, quiero decir, o que un pez capturado por un pescador artesanal, un pescador con caña. La diferencia entre ambos es de 10 a 1000 veces. Sobre su aporte a la economía, un pez capturado por un industrial solo vale su precio por kilo, nada más. Son métodos de pesca muy costosos en energía, en gasolina, en subsidios también, porque esos barcos grandes, de todas formas, alguien tiene que invertir en ellos y por lo general es el Estado. Y luego alguien tiene que invertir. Mandarlos al desguace, modernizarlos, entonces es extremadamente costoso. En resumen, si quitáramos los subsidios, la pesca industrial no sería viable hoy en día. Y además deja muy poco. Este es el precio por kilo, generalmente 10 euros como máximo, para las especies más cotizadas, más o menos así, en la lonja. En cambio, un pescado capturado artesanalmente alimenta directamente al pescador con menos costos y casi sin subsidios. Un pescado capturado por un aficionado es mejor, aunque no se venda porque es parte de la economía de ocio. Va a comprar lo necesario para cocinarlo, va a comprar, o incluso si lo libera, aún mejor, podría ser pescado varias veces. Eso multiplica el asunto. Compra el barco, el equipo, quizá el hotel, el guía, el aperitivo, etc. Al final toda una economía se mueve así. Y por un buzo, aún mejor, si hay ecoturismo de buceo, eso también puede pasar. Aún mejor entonces ese servicio del ecosistema allá lograron que los responsables tomaran conciencia de ello. Aquí, lamentablemente no, y muy seguido escuchamos a gente que dice no, pero eso. Es injusto que un pez sea capturado por un pescador recreativo, porque eso no da ganancias, pero hay quienes viven de ello. Se escuchan ese tipo de cosas, pero si vemos toda la economía en su conjunto, no, están completamente equivocados y lo mismo también suelen decir. Es injusto que, más allá de la pesca, una especie esté protegida cuando podría dar trabajo a personas para quienes es su oficio, pero una especie protegida, en realidad, da sustento a aún más personas. En general, por todos los servicios que aporta, los servicios del ecosistema. Entonces, retomando las ideas preconcebidas sobre los peces, hay una que persiste mucho. Es una pregunta que me pidieron hacer. Al mismo tiempo, se dice a menudo que los peces dorados tienen una memoria bastante corta. Incluso los peces en general tienen una memoria bastante corta. ¿Es verdad o solo una idea preconcebida?
Sí, es una idea preconcebida que escuchamos seguido, esa de los 3 segundos en la que el pez da la vuelta y ya olvidó todo. No, eso no es cierto en absoluto. Eso se popularizó un poco por la película Nemo, pero bueno, es gracioso, pero no es cierto. Los peces tienen buena memoria, recuerdan cosas durante varios meses, incluso varios años, dependiendo de la especie. Eso es lo que demuestra la ciencia, hay experimentos sobre eso y ellos recuerdan. No son tan inteligentes como nosotros, pero algunos peces tienen habilidades cognitivas interesantes y aún se descubren más. No es necesario comparar la inteligencia, sabemos resolver problemas de matemáticas o hacer cohetes que van a la luna. Pero otros animales con un cerebro diferente, sin duda menos elaborado, pero que tiene capacidades igual de interesantes, pueden lograr hazañas muy impresionantes. Así como, por ejemplo, un salmón va a poder detectar, para retomar el ejemplo de los salmones, desde el Mar del Norte, Groenlandia, el olor de su río natal y seguir el rastro aunque haya turbulencias en el océano. No es en línea recta, se percibe y uno se guía. Además, los físicos han modelado la entropía. ¿Podrá seguir el gradiente de entropía del olor hasta el arroyo donde nació? Eso lo recuerda porque 3 o 4 años antes, al dejar el río, memorizó ese olor. Ese tipo de inteligencia es sorprendente, pero no se compara con la nuestra. Sí, respecto a la inteligencia, ¿los peces se comunican? ¿Tienen lenguaje? Sí, de hecho no solo uno, hay muchos sistemas de comunicación por parte de los peces. Langage, depende de qué entendamos por lenguaje. Si hablamos de signos en un lenguaje simbólico, quizá no lo tengan, otros animales sí pueden tenerlo. Vemos que los monos, por ejemplo, tienen gritos que corresponden a diferentes depredadores, diferentes situaciones. Hay un lenguaje distinto cuando gritan arpíferos o jaguar, no es el mismo grito. Entonces ahí tal vez podemos hablar más de lenguaje, después todo depende de cómo nos pongamos de acuerdo sobre la definición de lenguaje. Pero los peces, entonces, eso, a priori no, pero en cambio, comunicar y transmitir información entre ellos y compartirla, tienen muchas formas de hacerlo. Muchos peces hacen ruido, hablamos del mundo, del silencio, en realidad, para nada. El agua conduce el sonido mucho mejor que el aire. Hay muchísimos peces que hacen mucho ruido, de muchas maneras diferentes, ya sean gruñidos, con la vejiga natatoria, un órgano especial, incluso los arenques hacen ruidos con flatulencias, y eso también les sirve para comunicarse entre ellos. Sí, absolutamente sí, porque también hay comunicaciones entre especies, pero en este caso es dentro de una misma especie. No sabemos qué se dicen y quizá no queremos saberlo, es su problema. Hay varias formas de comunicarse, como el sonido y las feromonas, es decir, olores con significado. Historia divertida, sé feromonas de alerta. Muchos peces pequeños las emiten para advertir a sus congéneres cuando están heridos o atacados por depredadores. Y hay incluso algunos que saben de hecho que eso va a atraer aún más depredadores si lo hacen y que aún así lo hacen de todos modos. Cuando son capturados por un depredador, porque siguen emitiendo muchas, llegan otros depredadores, se pelean por la presa y la presa tiene una oportunidad de escapar en ese momento. Existen trucos así. Lo curioso es el lucio que habita en nuestras aguas y los indígenas de América del Norte habían notado desde hace mucho tiempo que los lucios nunca digieren en el mismo lugar donde cazan. Y bueno, eso fue estudiado por la ciencia hace relativamente poco, pero se han hecho experimentos. Incluso en ambientes controlados se dieron cuenta de que era sistemático. El lucio hace su pausa de digestión en un lugar opuesto al lugar donde va a cazar. Esto ocurre porque al tragarse a sus presas, que siguen algo vivas, su estómago acumula muchas feromonas de alerta. Y entonces en sus excrementos, y si las presas huelen el excremento del lucio, les da miedo. Por eso va a ir al baño lo más lejos posible de su cocina. Es bastante divertido de su despensa en todo caso. Las feromonas permiten a los peces comunicarse, además de usar actitudes corporales. Por ejemplo, para que un pez limpiador lo limpie, hay todo un ritual de gestos, entonces es absolutamente entre especies, pero también entre las especies durante la reproducción, etc. Hay gestos entre machos y hembras y entre machos que pelean. Muchos peces cambian de color parecido a los pulpos. También influye el color.
Tienen cromatóforos, células que se dilatan y cambian de color como píxeles. El color de los ojos transmite información y hay otros sentidos, simplemente los movimientos, etc. Hay bastantes maneras en las que los peces pueden comunicarse mucho, de hecho. Los colores. Eso me sorprende porque me parecía que justamente en el océano, en cuanto bajas un poco de profundidad, de inmediato hay muy poca luz. ¿Cómo logran ver colores en un entorno donde la luz no pasa muy rápido? Principalmente afecta a las especies de poca profundidad, donde hay algo de luz, pero disminuye mucho al descender. Los colores desaparecen uno tras otro, empezando por los más cálidos, entre comillas, como el rojo. A 5 metros ya no hay rojo y luego la luz también desaparece muy rápido. A 400 metros casi no hay luz, a 1000 metros nada de sol. Entonces, bueno, para empezar, lo primero es que esto ocurre mucho en la superficie, las especies que se comunican mediante colores. Lo segundo es que van a tener un espectro de colores visibles más amplio que el nuestro, para poder ver hasta los ultravioletas. Los peces ven bien los ultravioletas. Esto les da colores menos absorbidos y profundos en el agua, lo que es ventajoso. Sin embargo, los UV también desaparecen con el tiempo. Y luego, finalmente, en las grandes profundidades, algunos peces van a emitir su propia luz, así que eso les permite, por eso los peces abisales, aún así tienen ojos, aunque viven en profundidades donde no hay nada de luz. Del sol es que tienen ojos para ver la bioluminiscencia, o sea, la luz emitida por otras criaturas, bueno, por los mismos animales. Ok, lo que significa que de hecho, dependiendo de la profundidad en la que estemos, tenemos ecosistemas que pueden ser completamente diferentes de una profundidad a otra. Sí, tenemos ambientes muy diferentes porque hay leyes físicas muy distintas, porque hay condiciones muy diferentes de luz, sobre todo. ¿Qué aporta la luz? Da vida y alimento mediante la fotosíntesis en las plantas. El productor primario en una cadena alimenticia son las plantas que usan luz y CO2 para hacer azúcares. Luego los comemos y después somos comidos por otros. Y así en la tierra hay 3 o 4 niveles, una planta, un herbívoro, un carnívoro. Por lo general ahí termina, pero en el mar hay muchos niveles que se devoran entre sí. Siempre empieza con el sol y las plantas, pero si bajas mucho, ya no hay sol ni plantas. Entonces, ¿qué pasará? Dos cosas. La migración vertical, así que la mayoría de las especies que viven en las zonas que llamamos mesopelágicas. Entonces no son realmente las profundidades abisales, pero tampoco es la superficie. Suben cada día para ir a comer plantas y bajan cada noche para escapar de los depredadores. Y entonces va a haber todo un ciclo así, el fitoplancton. Las plantas se moverán en sentido contrario, bajarán por la noche y subirán durante el día, y los animales subirán más bien por la noche y bajarán durante el día. Esto hace que a veces ocurra a lo largo de miles de metros. Entonces, es la migración de biomasa más grande del mundo vivo, así es como sucede cada noche en el océano para captar ese alimento. Y es eso lo que hace que el océano capture el CO2. Decimos que el océano es nuestro aliado contra el calentamiento global que captura el CO2, pero ¿cómo lo hace? Las plantas en la superficie absorben CO2 por fotosíntesis y lo almacenan. Después los animales las comen y las plantas disminuyen. Lo digieren en las profundidades. Hoy hablamos mucho de digestión, es fundamental porque lo hacen ahí. ¿Y qué ocurre? Eso cae a profundidades donde no regresa en siglos o milenios porque el océano no es una capa homogénea, es como un pastel. Hay estratos y se pueden atrapar cosas debajo de ciertos estratos de agua profunda, de agua fría un poco densa. Así es como el carbono queda secuestrado, por eso pasa eso. También cuando los animales mueren, su carbono cae a las profundidades. Lo que llamamos nieve marina son todos esos desechos que caen desde la superficie y que van a alimentar los abismos un poco más profundos. Y luego, mucho más abajo, donde ya no hay nada de luz, todavía hay oxígeno, porque el oxígeno también viene de las plantas. Las plantas han producido tanto desde hace mucho tiempo que hay oxígeno. No hay luz, así que los animales en zonas afóticas viven sin ella, o comen nieve marina, o comen a otros que comen nieve marina, o ¿qué hacen? No tienen nada para comer. Y entonces, por suerte, la vida es el grupo. Hay otra manera, en las grandes profundidades, de hacer un atajo en todo este sistema basado en la luz y de tener productores primarios con otro principio, que es la quimiosíntesis. Eso ocurre en las fumarolas negras. Son esas fuentes hidrotermales, básicamente géiseres, pero submarinos,
donde el agua brota pero bajo el agua y arrastra muchos elementos químicos en esas fuentes. Es agua muchísimo más caliente de 100 grados. Por la gran presión en esas profundidades, el agua hierve a temperaturas mucho mayores. No es agua hirviendo, pero está muy caliente. Y eso provoca reacciones químicas, y de hecho hay bacterias que aprovechan la energía de esas reacciones químicas, principalmente basadas en el azufre, como en todos los géiseres hay azufre. Gracias a esa energía, sintetizan azúcares e inician una cadena alimenticia, creando una vida paralela a la que conocemos en el planeta. Es increíble y nos da pistas sobre el origen de la vida en esos ambientes hoy amenazados, porque esos ambientes, como hay muchas reacciones químicas, precipitan. Y hay empresas que quieren explotar esos metales. Eso sería muy peligroso para el equilibrio del océano. De acuerdo, porque como todo está interconectado, si empezamos a desajustar todo lo que está en la base, al final, en efecto, terminamos desajustando en cascada todos los ecosistemas. Una explotación así es muy peligrosa. Destruiríamos ecosistemas con vidas paralelas que quizá guardan el secreto del origen de la vida. Probablemente ahí es donde apareció la vida y por lo tanto también hay secretos. Para nosotros, para curarnos, para entender mejor nuestro organismo y para todo tipo de tecnologías que podrían beneficiarnos, porque conocemos muy poco de todo lo que hay ahí, conocemos menos del 10% de todas las especies que hay en el océano, en particular en esas zonas donde son muy interesantes. Es un gran peligro desde el inicio. Si alteramos una pieza o empujamos un dominó, todo puede colapsar, especialmente porque no es solo una ficha. Si raspamos ahí, se formarán nubes de sedimentos que afectarán toda el agua arriba. Es más que una ficha de dominó, es como un elefante sobre el tablero. De acuerdo, respecto a esas especies, ¿cómo podemos hacer para estudiarlas considerando que están a una profundidad bastante grande? ¿Es difícil enviar expediciones o submarinos allá? ¿Cómo podemos recolectar información y observar la evolución de esos ecosistemas? Hay robots, de hecho, esa distancia, así que son robots submarinos con brazos articulados que capturan especímenes, filman, observan, toman medidas y muestras. Por ahora usamos eso, ya que aunque podemos ir a esas profundidades con submarinos y humanos, sigue siendo complicado y peligroso. He escuchado que a esas profundidades hay peces que pueden alcanzar tamaños completamente desproporcionados. ¿Es cierto o es una leyenda? Son ambientes con pocos nutrientes, por eso no hay cosas grandes. Como dijimos, además de la nieve marina y respiraderos hidrotermales, hay pocas fuentes de alimento. Existe otra, aunque no puede llamarse nieve marina porque es demasiado grande. Son las ballenas muertas cuyos cadáveres crean oasis de vida. Entonces eso puede alimentar a animales, a peces que pueden llegar a medir hasta 1 metro más o menos durante algunos meses, porque una ballena muerta es mucha masa de alimento, pero animales muy grandes en las grandes profundidades no hay tantos así, y los que hay vivirán muy lento, porque entonces realmente tienen que ahorrar energía todo el tiempo. Sí, hay tiburones grandes que pueden medir 2 metros y algo, pero que van a vivir muy lentamente. Hablamos de profundidades cercanas a los respiraderos hidrotermales, unos 2000 metros. Más abajo hay aún menos vida y es más pequeña. Todos esos animales, como los peces linterna que parecen monstruosos, en realidad son muy pequeños. Porque si es decepcionante, es un poco como los pingüinos. Las películas hacen parecer que miden 2 metros y medio y son enormes, pero en realidad el pingüino emperador es del tamaño de un guajolote, como un pollo grande. Es un poco decepcionante, aunque es adorable, eso lo hace más tierno, pero bueno, es más o menos lo mismo. No son enormes, en el océano hay cosas mucho más grandes. Viven en grandes profundidades, pero no en esos rangos, sino entre 100 y 300 metros, 1000 metros máximo. Por ejemplo, los calamares gigantes y colosales no son peces, pero son animales enormes. Mide más de 10-12 metros y vive entre 300 y 1000 metros, no en el fondo de la fosa de las Marianas. Igual el regaleco, ese pez tan largo originó muchas leyendas de serpientes marinas. Es tan largo como la serpiente en el videojuego de Snake, el videojuego muy viejo de los boomers. Esa serpiente puede morderse la cola y comerse cuando le faltan nutrientes. Practica la autotomía y puede hacerlo. Normalmente los vemos sin la punta de la cola, aunque no sabemos si siempre se la come o no. A veces también es como los lagartos para escapar de los depredadores, pero en todo caso, en principio hacen eso.
Entonces, es un pez grande, como una cinta, que puede medir más de 10 metros de largo, pero es lo mismo, vive más bien a unos 100 metros de profundidad. Es en esas zonas donde realmente hay misterio y vida, y una biomasa muy, muy grande, porque es la zona donde pueden subir a la superficie para aprovechar lo que produce la luz y luego volver a bajar. El pez más abundante del mundo está en esa zona. ¿Cuál es? El ciclotono, nadie lo conoce. El nombre no le dice nada a nadie. Creo que es un 1 con 16 ceros. ¿Cuántos hay? Son muchísimos. ¿De qué tamaño es? Tiene este tamaño, mide máximo 15 centímetros, digamos. Vive en grandes cardúmenes y se parece a una anchoa, pero con dientes grandes. Y nadie se había dado cuenta hasta hace algunos años. Nos dimos cuenta de que era el pez más grande y más numeroso del mundo. El más abundante creo que fue en 2015. Ok, entonces sigue siendo bastante reciente y es el más abundante. Esto prueba que aún hay mucho por descubrir en el océano, es muy abundante y gracias a Dios no se explota porque está a profundidades muy grandes, como 300 o 400 metros, y esperamos que no sea el caso, porque seguramente cumple un papel insospechado pero enorme. Hablando de superlativos, ¿se sabe el tamaño del animal marino y el pez más grande? Entonces quizás descubramos otros más grandes, esa es toda la belleza, lo digo sinceramente. No es para promover la criptozoología ni sueños de monstruos del lago Ness. Por ejemplo, el tiburón boca grande, de más de 7 metros, es un increíble comedor de plancton con boca fosforescente para atraerlo, se descubrió a finales de los 70. Esto nos muestra la esperanza de seguir descubriendo cosas en el océano. El tiburón ballena es el pez marino más grande, vive cerca de la superficie, es fácil de ver, se alimenta de plancton y puede crecer mucho. Creo que son 18 metros, algo así, bueno, casi del tamaño de una ballena. Habría que verificar, tal vez sean unos 15 metros, en fin, es bastante grande. El pez óseo más grande es el más cercano a nosotros, ya que el tiburón ballena, aunque grande, es un pez cartilaginoso y pertenece a otra familia. El pez luna es el pez óseo más grande y puede pesar hasta 2 toneladas. No come plancton, sino medusas y otros animales gelatinosos, así que vive tranquilo. Vamos a decir después, el animal más grande de todos no es un pez, porque en realidad un pez. La mayoría de los peces, excepto algunos como el atún rojo, tienen sangre fría y su temperatura es igual a la del agua. Ahora bien, si queremos un animal muy muy grande, necesitamos un animal que viva en lugares fríos, porque cerca de los polos hay vientos 6 meses al año. Esto puede causar grandes floraciones de fitoplancton y mucho alimento. El océano es más nutritivo cerca de los polos que del Ecuador. Por eso el tiburón ballena de aguas cálidas puede ser grande, pero no alcanzar su tamaño máximo. Se necesita un animal que pueda ir a vivir cerca de los polos al menos una buena parte del año. Y un animal de sangre fría que hiciera eso, el frío ralentizaría su metabolismo, así que no sería eficaz. Entonces, físicamente, este es un ejemplo de cómo la física dicta la forma de la naturaleza, físicamente. El animal más grande del mundo es de sangre caliente, vive cerca de los polos y en el agua. No puede ser un dinosaurio o un elefante, porque en la Tierra la gravedad limita el tamaño de los animales. ¿Por qué? Porque los huesos evolucionan más lento que la masa del animal. La masa del animal evoluciona como el cubo de la longitud, es un volumen, mientras que la sección del hueso es una superficie, evoluciona como el cuadrado de la longitud. Si aumentas proporcionalmente el tamaño de un animal, llegará un punto en que sus huesos se romperán. Un elefante no puede saltar una banqueta, nunca verás uno saltando porque se rompería los huesos. Este fenómeno limita el tamaño de los animales terrestres, por eso deben vivir en el agua, cerca de los polos y tener sangre caliente. Ya nos estamos acercando mucho a una ballena ahí. La ballena es el animal más grande que ha existido. Las ballenas azules miden más de 30 metros. Recién hallamos un fósil de un animal que por sus vértebras parece aún mayor que la ballena azul. También era una ballena y sabemos que nuestras ballenas ya alcanzan el tamaño de la azul. Otro límite físico que es, como decíamos, el de ser de sangre caliente. El problema de la ballena es el sobrecalentamiento al aumentar el tamaño de un animal de sangre caliente. Como mencioné, el volumen crece más rápido que la superficie.
El volumen y masa muscular del animal generan calor mientras que la superficie lo evacúa. Entonces, ¿qué sucede? Si duplicas el tamaño de una ballena, la superficie será 4 veces más grande si duplicas la longitud de una ballena, pero el volumen en cambio será 4 por 2, o sea, 8 veces, así que el volumen será 8 veces mayor. Entonces, llega un momento en que la superficie ya no será suficiente para evacuar el calor y por eso las ballenas se sobrecalientan todo el tiempo. Si matamos una ballena no deberíamos, pero los esquimales la matan para comer y se cocina sola por el calor que se acumula y no puede salir. Porque en realidad es el corazón de la ballena, al bombear constantemente la sangre hacia el exterior, lo que la va a enfriar y evitar que se sobrecaliente. Si la matamos y se cocina, la ballena se sobrecalienta casi siempre. De la misma manera, al contrario, los animales muy pequeños de sangre caliente están al borde de la hipotermia. La musaraña etrusca es el mamífero más pequeño y más ligera que una moneda de 1 centavo. Come cada media hora, está obligada a hacerlo y tiene ritmo cardíaco y metabolismo muy rápidos. Si deja de comer media hora, se desmaya por hipotermia, pero con el calor de la mano se reanima. Es tan pequeña y adorable. Pero sí, los animales pequeños tienen un problema con el frío. Incluso un bebé, un recién nacido, tiene mucho más frío. Hay que calentarlo más que a un humano adulto de buen tamaño y con la ballena es igual. Así que ahí está el límite. No sabemos qué animales gigantes quedan por descubrir en el océano, pero sí conocemos el límite de su tamaño. También mencionamos que a cierta profundidad los animales tienen un metabolismo muy lento. ¿Eso significa que viven más tiempo? A menudo, sí, de hecho está relacionado. Al estar en agua fría, las reacciones químicas de su cuerpo como oxidación y envejecimiento ocurren más lento. Entonces, muy a menudo en las grandes profundidades tenemos peces en particular, pero animales en general que viven más tiempo. No hay récord de longevidad porque algunas medusas son inmortales, pero hay animales muy longevos como esponjas y gusanos. Son esponjas de gran profundidad con un esqueleto magnífico. Y se ha calculado, gracias a ese esqueleto de gusano, que algunos individuos tenían 17.000 años. Cuando pintábamos mamuts en cuevas, la esponja ya existía. Respecto a los vertebrados, no en grandes profundidades, sino en aguas frías. Algunos tiburones, como el de Groenlandia, pueden vivir más de 800 años. Se han hallado ejemplares de 500 años, pero los más grandes, aún no encontrados, probablemente superaban los 800 años. Hoy existen tiburones que se comieron a los vikingos y siguen nadando porque comen animales muertos. Un vikingo que cae al agua probablemente sabe igual que una foca muerta, su alimento habitual. Actualmente en Islandia se puede comer tiburón que comió un vikingo. Es su especialidad, aunque no sabe bien. Los dejan pudrir porque es tóxico, tiene amoníaco y para eliminar la urea la degradan bajo tierra. Durante 6 meses hacen cubos pequeños como aperitivos que saben a escritorio. Mezclados con aceite de hígado de bacalao, son muy asquerosos, pero existen. Viven más de 800 años, lo cual es increíble. Han sido testigos de mucho, aunque con el tiempo se quedan ciegos. Tienen parásitos que se instalan en sus ojos, bueno, sienten la electricidad de otra manera. Todo eso, y sí, es una locura. Y está relacionado con las grandes profundidades. Y por eso, de hecho, la pesca en grandes profundidades, no, ellos tardan mucho en madurar, en reproducirse. Cuando comes sébaste, un pescado que a menudo venden en las pescaderías como dorada sébaste, aunque no tiene relación con la dorada, es un pescado que va a madurar hasta después de 20 o 30 años y no es raro comprarlo. Tiene más de 100 años, casi 200. Comemos un pescado que quizá conoció a Napoleón, lo cual es extraño, por eso no suele ser muy sostenible. Algunas pesquerías logran regularse, pero en general los peces de aguas profundas no son sostenibles. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Siempre reservo un momento en la entrevista para hablar de los libros y del invitado. Usted ha escrito varios y uno tiene un título que me intrigó. Es La elocuencia de la sardina. Me parece increíble que una sardina pueda ser elocuente. Recientemente hablamos de cómo los peces se comunican, por eso pienso que una sardina es muy elocuente, especialmente al formar bancos. De millones de individuos que deciden juntos sin siquiera hablarse.
Eso es elocuencia, decidir elegir una ruta migratoria o huir de un depredador, millones de ellos juntos sin hablar. Mientras que nosotros, incluso con debates, tenemos dificultades para encontrar un primer ministro, eso sí es verdadera elocuencia, en mi opinión. No es solo sobre sardinas, sino sobre el mundo marino, lleno de historias y secretos del océano. Ahora está escribiendo otro libro que saldrá en un mes. Este noviembre de 2025, sobre el agua dulce. Este mundo oculto, el lado desconocido del océano, es igual de rico y variado y sigue leyes físicas interesantes del agua. Es un hermoso libro de la editorial Tana llamado Aguas Dulces que expresa claramente su significado en plural. Y en colaboración con Jan Arthus Bernard, él proporcionó fotos aéreas de cientos de lugares de agua dulce en el mundo, muchas veces espectaculares. Y en cada imagen vista desde arriba, yo cuento lo que hay visto desde abajo. La asombrosa vida oculta de animales, plantas y criaturas insospechadas bajo aguas dulces. Gracias, el libro estará en la descripción para quien lo desee. Gracias por la entrevista, fue muy interesante, gracias por ver hasta el final, suscríbanse para no perderse los próximos episodios, hasta pronto.